Hola y bienvenidos una vez más al taller del alfarero, donde estamos estudiando la vida de Jesús. Yo soy su amiga y hermana Olga González. La semana pasada comenzamos a estudiar precisamente la visita de los sabios, los magos, para visitar a Jesús. Y nos quedamos bien intrigados porque nos dimos cuenta de que la visita de ellos no fue tan esperada por la gente como ellos pensaban, pues ellos creían que todos estaban celebrando al rey de los judíos. Y nos dimos cuenta y aprendimos que nadie estaba celebrando y nadie había dicho nada por temor precisamente al rey Herodes. Así que el día de hoy continuamos y sin más preámbulo, comencemos. Vayamos a Mateo capítulo 2, versículos del 4 al 6. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. La semana pasada estábamos hablando de cómo Herodes podía haber mandado a matar a estos magos porque ellos se atrevieron a preguntar que dónde estaba el rey de los judíos, cuya estrella ellos habían visto y acababa de nacer, cuando Herodes era considerado como el rey de los judíos por los romanos. Pero él no los mató precisamente, se contuvo precisamente por quienes ellos eran, y aparte porque le entró curiosidad por saber a quién estaban ellos buscando. Entonces él convoca a los principales sacerdotes y les pregunta que dónde es que debía nacer el rey, este pequeño, el Cristo. Él no le llama el rey, él le llama el Cristo, de acuerdo con la profecía. Porque él la conocía, recuerden, él había sido criado como judío y le pregunta a los sacerdotes que también conocían la profecía, mas sin embargo, a pesar de que la conocían, tenían un velo porque no podían ver lo que estaba sucediendo. Recuerden, la palabra del Señor nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y vemos aquí como estos sacerdotes, aunque conocían la palabra y le dijeron, en Belén de Judea es donde tiene que nacer. Ellos sabían porque la profecía así lo decía. Y entonces le dan la profecía de Miqueas y le dicen, sí, en Belén de Judá. Ahora, Belén. Belén no era conocida como un pueblo que tuviera una fuerza militar o una influencia política. Sin embargo, Dios escogió este humilde lugar para demostrar su gloria. De esta humilde ciudad, un humilde gobernante se levantará y guiará a Israel. Notemos algo interesante. Herodes, como les dije antes, no preguntó dónde habría de nacer el rey de los judíos, sino que preguntó dónde habría de nacer el Cristo, o sea, el ungido, porque él sabía que había una expectación, que había una espera de la gente por el Mesías que Dios habría de enviar. Sigamos adelante leyendo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Yeah, right, como decimos, ¿verdad? Es importante notar que es por medio de estos sabios que eran gentiles que se tiene conocimiento de la estrella por vez primera, y no por medio de los sacerdotes judíos se conocían la profecía. El corazón de ellos no estaba bien delante de Dios. El corazón de estos sacerdotes judíos no estaba bien delante de Dios, por lo que no se les dio a ellos esa revelación.
Mas sin embargo, a estos sabios que no eran judíos o no seguían al Dios de Israel, se les dio revelación debido a su deseo de conocer y escudriñar la verdad. A pesar de no estar contento con esta noticia, Herodes habló con ellos de manera tranquila por el respeto que les tenía por su reputación. Me imagino que su primer instinto pudo haber sido matarlos y matar al niño, pero en vez de eso, les dice que lo encuentren para también adorarle. Él quiso engañar a los sabios para que le mostraran el lugar donde estaba el niño para poder matarle y así conservar su trono, pues era una amenaza para el trono de él. Si mató a su esposa y sus 2 hijos, imagínense, ¿cómo no iba a querer matar también a un pequeñito, a un recién nacido? Pero seguimos adelante. Ellos, o sea, los magos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Yo me pregunto, ¿acaso la estrella dejó de verse durante el tiempo que los magos estuvieron en Jerusalén? ¿Será que no habrá llamado la atención de la gente y del mismo Herodes? Es muy interesante el hecho de que esta estrella aparece en el oriente y luego cuando llegan donde Herodes ya no la ven, vuelve a aparecer cuando van de camino a Belén e iba delante de ellos y luego se detiene sobre donde estaba el niño. Si esto era una señal en el cielo, solo estos hombres tenían el conocimiento necesario para entenderlo. Sigamos adelante. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Los magos, felices por saber a dónde ir, ellos partieron. Recordemos que ese viaje les ha de haber tomado 6 meses aproximadamente, o sea, que las escenas que típicamente vemos, como les había yo comentado la clase pasada, del nacimiento de Jesús, donde están José, María, los pastores y los animalitos y los magos adorando al niño, no son correctas. Pues cuando los magos llegaron, Jesús tenía cerca ya, pues, 1 año y medio probablemente, y ya no vivía en un establo, él vivía en una casa, porque acuérdense que acabamos de leer, que dice, al entrar en la casa, no al entrar al establo. Además se nos menciona que José no estaba presente. Ellos llegaron, estaba María, estaba Jesús, pero no estaba José. ¿Dónde estaba José? Bueno, pues probablemente podemos pensar, probablemente José habría salido a buscar el sustento de la familia como todo buen padre, como todo buen sacerdote de hogar. Recordemos que era una familia de escasos recursos y ellos tenían que trabajar. Y probablemente él estaba trabajando. Esa es una especulación mía, ¿verdad? Porque la palabra no nos lo dice, pero podría ser. Cuando los magos llegaron, ellos hicieron 3 cosas importantes. Primero, leímos aquí que ellos se postraron. ¡Qué increíble! Ellos se postraron, ellos reconocieron a Jesús como rey. Recuerde que ellos era lo que hacían. Ellos honraban a los reyes. Y ellos vinieron y se postraron honrando a Jesús como rey. Le rindieron respeto y honor. Al postrarse, se arrodillaron con la frente hasta el suelo. Así es como ellos le reconocían y como ellos mostraban del respeto al rey. Segundo, leemos que ellos le adoraron. En el lenguaje original dice que le besaron la mano, mostrando reverencia. Y tercero,
le presentaron regalos. Le presentaron oro, reconociendo su realeza, incienso, reconociendo su sacerdocio, y mirra, reconociendo la importancia de su muerte. Estos eran regalos que típicamente se daban a los reyes. El incienso y la mirra eran muy preciados y valían su peso en oro. Es por esto, cuando nosotros leemos que le dieron 3 regalos, es por eso que la tradición nos dice que eran 3 sabios, aunque la verdad no sabemos, pudieron haber sido más. Lo único que sabemos es que le dieron estos 3 tipos de regalos. Los astrólogos reales sabían muy bien cómo honrar apropiadamente a un rey, pues ellos dedicaron sus vidas al servicio de reyes por su sabiduría. Estos hombres eran lo opuesto a los humildes pastores, completamente opuesto. Estos magos, que eran gentiles, no seguían ni se interesaban por la religión judía. Ellos no seguían al Dios judío, el Dios de Abraham o de Moisés, pero en su entendimiento, un entendimiento pagano, pudieron encontrar la verdad. Dios les reveló esta verdad de una manera que ellos pudieron entender. Y fue por la apertura de su corazón para conocer la verdad que Dios escogió a estos gentiles para honrar a Dios. El pueblo judío idolatraba tanto su religión que sus corazones estaban endurecidos para conocer la verdad sobre Dios. A pesar de que ellos tenían la ley, a pesar de que ellos conocían las profecías, de que ellos sabían lo que los profetas habían dicho con respecto a Jesús, había algo que estaba tapando, que estaba cubriendo, que estaba velando su entendimiento. Había tanto orgullo en ellos que no pudieron ver lo que estaba sucediendo frente a sus ojos. Es por eso que las primeras personas que reconocieron a Jesús como su verdadero rey y se postraron a Él fueron personas gentiles. Ellos pasaban tiempo en la presencia de los poderosos reyes del mundo y aún así reconocieron el poder de este recién nacido rey. Gloria a Dios. Ahora, ¿notaron los 2 tipos de personas que visitaron a Jesús cuando Él nació? Fíjense bien, el primer grupo fueron los humildes pastores. A diferencia de los sabios, los pastores no reconocieron a Jesús como rey, sino como Salvador. Los humildes no necesitan otro rey, o no necesitaban ellos otro rey que los oprimiera y que los gobernara, como estaba haciendo Herodes. Ellos necesitaban a alguien que estuviera a su nivel, que viera su humanidad y los rescatara de su sufrimiento. Un rey no puede hacer eso. El segundo grupo eran los astrólogos reales. A diferencia de los pastores, los sabios no estaban siendo oprimidos. Ellos no sufrían. Ellos no necesitaban ser rescatados, por lo que no vieron a Jesús como su Salvador. Ellos vieron a Jesús como Rey. Los sabios eran parte de la alta sociedad y solo un rey podía influenciarlos. Leemos que los sabios se postraron ante Jesús. Esta era una señal de humildad, que es el propósito por el cual Jesús vino. Jesús es un salvador para los oprimidos. Él era la voz de aquellos que no tenían a nadie y los rescató de la injusticia social.
Dios se hizo humano y nació de una familia pobre, en un pesebre sucio. Sus primeros visitantes fueron pastores pobres, sucios y relegados por la sociedad. Dios se humilló y tomó el lugar más bajo de la sociedad. Él se considera a sí mismo igual que los que están oprimidos, haciendo que los oprimidos sean como Él, lo que hace subir el estatus de los que no tienen poder al estatus de los reyes. Jesús es un rey para los privilegiados. Los consejeros reales se postraron delante de Jesús y se humillaron a sí mismos delante de un bebé que nació en pobreza y suciedad. Él bajó el estatus de la realeza, pero Él también levantó el estatus de los oprimidos y bajó el estatus de los opresores. Jesús vio a cada humano de la misma manera. Él vio a los pobres pastores de la misma manera como Él vio a los a los magos y a los sabios. Para Él no había más y no había menos. Los dos eran importantes y eso es algo que Él vino a hacer. Eso es algo que Jesús vino a hacer desde el momento que nació. Desde el momento en que nació, no importa la riqueza, la etnicidad, la creencia religiosa, la ocupación, la clase social, Jesús ya estaba revolucionando el estatus como un bebé. Desde ese momento, el rico ya no era más que el pobre y el pobre no era más que un rico. Él baja el estatus del sabio y Él sube el estatus del pobre. Y para el Señor todos somos iguales. Y esto solamente es el comienzo del ministerio que Jesús vino a establecer en este lugar. Tú y yo no somos más ni somos menos. Para el Señor somos valiosos. Él nos ama y Él ha venido precisamente para rescatarnos. Él es nuestro Rey y Él es nuestro Salvador. Dios me los bendiga.